De cualquier manera, la intención que yo tengo es la de colaborar desde luego en las inquietudes y en las preocupaciones, o frente a las inquietudes y preocupaciones que existen en este momento, pero plenamente justificadas desde luego. No quiero adoptar un tono doctoral ni nada parecido, quiero hacer una serie de comentarios en los cuales, por supuesto, voy a hacer referencias históricas y de distinta naturaleza con el objeto de que conversemos sobre esta temática de la propiedad privada en Colombia y las dificultades que se están presentando actualmente y que causan con toda razón, por supuesto, la preocupación de todos nosotros, en la medida en que, hay que decirlo con toda claridad, en muchos aspectos no parece existir la voluntad política de que se haga la defensa adecuada de ese derecho y la defensa adecuada de los intereses de los agricultores y de las personas que están siendo afectadas por distintas amenazas frente a las cuales prácticamente quedan inermes. La defensa de la propiedad en general ha sido una preocupación de las constituciones colombianas desde el siglo XIX. Si uno analiza y estudia las distintas apreciaciones y las distintas normas que se establecieron en las normas de la época, uno ve que hubo siempre una constante en la protección de la propiedad privada. Por supuesto, eso correspondía a nuestra tradición y en ese sentido no podía ser de otra manera. Sin embargo, hay a diferencia o probablemente una forma más fuerte que en otros países, siempre hubo esa garantía. A lo largo del siglo XIX tuvimos 9 guerras civiles. Hay que decir, entre otras cosas, que todas esas guerras civiles siempre terminaron con pactos de paz, con acuerdos de paz que a su vez generaron la reforma de la Constitución vigente, y por ahí mismo salimos para la siguiente guerra civil. Durante esas 9 guerras civiles, 10 si se cuenta también la guerra de los 1000 días, y sin incluir lo que hemos dado en llamar en Colombia las guerras civiles no declaradas del siglo XX, es obvio que se produjeron muchas amenazas, muchas afectaciones de la propiedad privada. Pero si uno mira lo que era la legislación de esa época, se encuentra algo muy interesante. Innumerables o por lo menos múltiples leyes en las cuales se reconocía el derecho de los propietarios a la indemnización por las afectaciones surgidas como resultado de esas guerras. En esa época no existía lo que hoy llamamos, un poco técnicamente, un principio de responsabilidad del Estado. Es decir, no había la obligación por parte de las instituciones públicas de indemnizar a la gente cuando el Estado, a través de su funcionamiento, les causaba daño. Como no existía digamos, un principio de responsabilidad, se acudía a la expropiación. La expropiación es muy antigua en el derecho, tiene mil años, 2000 años. Y por eso entonces, en estas normas expedidas aquí en Colombia, en el siglo XIX, ustedes encuentran que se dice en varias ocasiones que las personas que hayan sufrido o que hubieran sufrido daños en sus propiedades, daños en sus semovientes, daños en sus cosechas, que las hubieran visto destruidas como resultado de la acción de los insurgentes, dicen estas normas, tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado. El Estado indemnizaba entonces todos esos daños, y eso era una tradición que se fundaba en el respeto de la propiedad privada. No había otra razón, porque el Estado no tenía ninguna obligación de indemnizar a las personas o de pagarles los daños que se produjeran en distintos ámbitos o en distintos campos, pero específicamente en este sector, en el sector, digamos, del campo, en el sector de los propietarios de inmuebles, esta preocupación era constante y siempre fue permanente. Al extremo de que uno encuentra distintas anécdotas. Por ejemplo, en la Guerra Civil de 1875, que fue una guerra provocada por los estados
en esa época el país era federal, por el Estado Soberano de Antioquia y por el Estado Soberano de Tolima. La norma dice que como ellos fueron los causantes de la rebelión en relación con sus partidarios, y además fueron derrotados, en relación con sus partidarios, tendrán la obligación de indemnizar los daños causados por los ejércitos en contienda, se dice, para que recuperen, por supuesto, o mejor se indemnicen y se les pueda pagar todo lo relacionado con las pérdidas que sufrieron. Esta tradición, entonces, pues la he traído a colación a pesar de que sea remota, porque muestra que hubo siempre una tradición de respeto, aún en las situaciones de conflicto, que es la conclusión que yo quiero establecer. Aún en esas situaciones siempre hubo una preocupación porque o el Estado o los responsables de las rebeliones indemnizaran a los propietarios de bienes inmuebles que hubieran sufrido afectaciones como resultado, sigo diciendo, de la guerra. Y tan cierto es eso, que cuando se establece la Constitución de 1886, hubo una norma que se escribió que de pronto a veces a los estudiantes de Derecho Constitucional no les resulta clara. Hay algunas normas en la Constitución, incluso en la actual, que no les resulta clara a los estudiosos porque son normas que tienen origen histórico y que en el momento en que se escribieron fueron muy actuales y que de pronto durante algún tiempo fueron perdiendo vigencia y no tienen una explicación muy clara. Pero en la Constitución de 1886 se escribió un artículo que se repitió en la Constitución actual y que nos interesa, que dice que si la fuerza pública, el ejército y las fuerzas armadas producen daños, y se está refiriendo al tema, un tema muy parecido al del siglo XIX, producen daños en las propiedades, podrán, el Estado tendrá la obligación de indemnizar a los propietarios. Eso lo que quiere decir es que de acuerdo con la normatividad actual, si en desarrollo de enfrentamientos, por ejemplo con la guerrilla o con la exguerrilla, con la guerrilla se producen daños en las propiedades de los ciudadanos por parte de la fuerza pública, por ejemplo porque se dispone de los animales, porque se dispone de los sembrados, en fin, todo esto, digamos que se puede retener, dice la Constitución, o lo que da a entender es que se puede hacer. Es decir, que eso no genera una responsabilidad personal para quienes lo hagan como miembros de la fuerza pública, pero el Estado tiene que indemnizarlos. Esa es una norma que está ahí muy clara, entre otras cosas, con una terminología similar a la del siglo XIX, porque en realidad pues eso es como, eso no es realmente una expropiación, pero la norma constitucional habla de expropiación, y lo hace simplemente porque, como es una copia de una norma de hace más de 100 años, sigue con el lenguaje que se utilizaba en esa época, que era valerse del criterio, del concepto, de la institución de la expropiación para, de todos modos, hacer ese reconocimiento. Entonces hay ahí, insisto, un antecedente que deja muy en claro que nunca en el país las situaciones de conflicto fueron disculpa o fueron argumento para que la propiedad no fuera respetada. Eso se concreta, por supuesto, en el artículo 58 de la Constitución que acaba de ser leído, que acaba de ser citado, en el cual se establece con toda claridad que el Estado colombiano reconoce, ampara y garantiza la propiedad privada, con, por supuesto, una serie de modificaciones o de modulaciones en relación con la forma como la propiedad se reconocía hace mucho tiempo. Hasta el año de 1936, la propiedad en Colombia era prácticamente absoluta, el reconocimiento era bastante amplio y no existía ninguna puntualización en relación con ella. A partir de la reforma de 1936 se le introduce un concepto a la propiedad, que es la función social. Se dice que la propiedad tiene una función social o es una función social que implica obligaciones. Esa misma terminología se reproduce en la Constitución actual. Y además se le agrega otra modulación que no existía antes del régimen en el que estamos,
no solamente la propiedad en Colombia tiene una función social, sino que además tiene una función ecológica, dice allí. Lo cual, por supuesto, lo que tiene una serie de implicaciones. Primera implicación, que la propiedad puede ser delimitada. La delimitación del estado de la propiedad se refiere, para que nos centremos en el caso del ecológico, se refiere, por ejemplo, a las decisiones sobre protección ambiental o sobre protección forestal. Eso lo que quiere decir es que el Estado puede declarar o puede imponerle a una propiedad una especie de gravamen. Los franceses lo llaman servidumbre urbanística, una especie de gravamen que consiste en que ese territorio queda, digamos, destinado a la protección forestal. Eso es posible hacerlo en Colombia, pero en el evento de que alguna persona sea objeto de esa clase de delimitación de propiedad, tiene que ser indemnizada. Sobre esto, puede haber discusión y de hecho la ha habido. Por ejemplo, en Europa en una época se pretendió, una época que no es muy remota, se pretendió que cuando se establecían estas medidas ecológicas, dadas pues el influjo, la importancia y el papel que se le está dando actualmente a los temas ecológicos, se pretendió en países como Alemania y Francia el que cuando se declaraba se declaraba que una propiedad, por ejemplo, tenía que soportar la condición de reserva forestal, eso prácticamente tenía que ser soportado por el propietario. La Corte Europea de Derechos Humanos obligó, en el caso específico de Francia, a indemnizar a los propietarios con el argumento muy claro de que ya lo sabemos, ya lo intuimos. Esa es la aplicación del interés general frente al interés particular. Pero el hecho de que el interés general prevalezca en un momento dado respecto de un bien no significa que el titular del derecho tenga que soportar, tenga que ser víctima de alguna manera de un sacrificio que al final del camino no tenga ninguna compensación. Por el contrario, si se declaran, por ejemplo, territorios o terrenos o propiedades en montaña como reserva forestal, como ocurrió por ejemplo en Bogotá, donde hay un problema que a mi juicio no ha sabido ser resuelto por las autoridades porque cogió demasiada ventaja y no ha habido la suficiente voluntad política para darle una solución clara. Es el caso de los cerros de Bogotá, en donde hay una cantidad de propiedades allí que supuestamente, teóricamente no podían haberse construido, y entonces, pero se construyeron, y entonces ahí tiene pues obviamente que haber una solución de consenso, una solución que acepte la realidad de las cosas y al mismo tiempo ya para futuro pues tome alguna decisión en la materia. Entonces en materia ecológica, cuando quiera que la propiedad de uno sea afectada por una decisión de naturaleza, que se puede hacer, pero por supuesto con razones suficientemente convincentes o suficientemente técnicas y suficientemente objetivas. No se trata de que simplemente porque se le ocurrió a la autoridad que va a convertir determinados sectores en una reserva forestal o en una zona de protección de alguna naturaleza, eso se puede hacer. Tiene que haber una motivación, y esa motivación por supuesto es controvertible. Eso lo que quiere decir es que si yo como propietario no estoy de acuerdo con ese gravamen, yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho a demandar, y yo tengo derecho a través de un juicio a demostrar que no existía razón alguna para que esa decisión fuera tomada. El tema de la función social es más complejo. El tema de que la propiedad tenga una función social, por supuesto, también implica que la propiedad pueda ser delimitada. O sea, que el Estado puede, de alguna manera, establecer sobre ella esos gravames a los cuales que mencioné, y el concepto pues de la función social pues es un concepto mucho más gaseoso, es un concepto muchísimo menos concreto. La idea se ha utilizado sobre todo en relación con el tema urbanístico. Como ustedes saben, hasta el año 1989 no existieron en Colombia legislaciones urbanísticas. Las ciudades, las poblaciones crecían de una manera más o menos caótica,
más o menos de acuerdo con el buen o mal gusto de los habitantes. Y eso que no produjo tantos desastres, porque curiosamente las ciudades que se fundaron en América fueron fundadas de una manera cuadriculada. Los primeros asentamientos urbanos, porque así los diseñaron los españoles, se hicieron completamente cuadriculados. Y de hecho nuestras más antiguas ciudades conservan esa cuadrícula. Pero con el paso del tiempo fueron haciéndose las modificaciones y entonces aparecieron las transversales y aparecieron las diagonales y apareció pues todo este sistema urbanístico más o menos caótico que entre nosotros se formó. En el año de 1989 la ley novena fue el primer estatuto que introdujo en el tema urbanístico en Colombia el intento de hacer de ponerle algún orden al desarrollo de las ciudades. Posteriormente, ya implantada la Constitución, la ley 388-1993 estableció los llamados planes de ordenamiento con el objeto pues de que se hicieran de que hubiera un desarrollo urbanístico mucho más lógico y mucho más organizado. Y en relación con este principio de derecho humanístico, ustedes saben, se toman a veces decisiones que son muy discutibles en términos de puro derecho, diríamos así. Por ejemplo, el hecho de que las personas tengan que hacer cesiones gratuitas al Estado. En los procesos urbanísticos es obligatorio cederle al Estado a título prácticamente gratuito determinadas zonas porque así se establece como un efecto de la función social de la propiedad. De la misma manera, como efecto de la función social de la propiedad, pues se pueden igualmente en principio establecer limitaciones a determinados bienes inmuebles, siempre y cuando, como lo decía al principio, esa delimitación tenga una justificación objetiva y siempre sin perjuicio de que la persona que sea objeto de esa delimitación pueda controvertirla judicialmente. Es decir, puesto que se reconoce el derecho de propiedad, al propietario se le pueden hacer limitaciones o imponer limitaciones, pero eso no obsta para que el propietario pueda de todos modos controvertirla. Es decir, no existe en Colombia un mecanismo que obligue a los propietarios a soportar calladamente las limitaciones que el Estado les imponga en materia de propiedad. En la consagración de la propiedad en Colombia, hubo un peligrosísimo intento de establecer lo que podría ser, digamos, una limitación peor a la propiedad, y es que se estableció que por razones de equidad se podían hacer expropiaciones sin indemnización. Eso tampoco fue fruto de la Constitución del 91, sino que también había sido introducido en las reformas de 1936 y nunca se aplicó, jamás se aplicó. Eso siempre estuvo ahí como una especie de articulito fantasma o de inciso fantasma en el artículo de la Constitución, porque entre otras cosas nadie lo entendió muy bien. Hubo varias teorías, se dijo que eso se aplicaba en el caso de la valorización, de la contribución de valorización, que cuando una persona le tocaba vender parte de su propiedad, pero hacían una obra pública, el resto de su propiedad se valorizaba y entonces no había para qué además pagarle lo que le habían quitado. Eso más o menos era una teoría que tuvo una cierta popularidad en el ámbito académico, pero en realidad la norma nunca se aplicó. Sin embargo, cuando se redactó la Constitución de 1991, la volvieron a meter o la dejaron en el artículo 58, la posibilidad de hacer expropiaciones sin indemnización, pero los tiempos habían cambiado. Ya el país había entrado en la era de la globalización, ya se estaban haciendo acuerdos internacionales, ya el aislamiento tradicional del país estaba en vías de terminar, ya había tratados de libre comercio y obviamente salir a decirle a los extranjeros que aquí en Colombia la propiedad se garantizaba, pero que había ciertos casos que por razones de equidad, algo que pues no es fácil de entender,
podía expropiarse sin que se la pagaran a uno, pues eso era una cosa que producía espanto. Y lo produjo el espanto al extremo de que, muy en el estilo colombiano, en alguna ocasión el presidente Gaviria viajó a Londres y allá lo primero que le dijeron los inversionistas ingleses es: pero usted cómo quiere que vayamos a invertir en ese país, y ahí dice en la constitución de ustedes que ustedes pueden expropiar los bienes sin indemnizarlos. Y entonces la respuesta muy colombiana fue: no, pero es que eso no se va a aplicar. Y entonces naturalmente estos señores, que son serios, dijeron: pero si aparece en la constitución, ¿cómo no lo van a aplicar? Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues hubo que reformar la constitución. En 1999, por acto legislativo, hubo que borrar el artículo de la Constitución, que ya no existe, porque por esta fue uno de esas ventoleras, entre comillas, progresistas que padece el constituyente o el legislador con mayor frecuencia, y entonces sin medir las consecuencias de esa clase de cosas. Entonces, pues, en la hora actual, la propiedad está reconocida, la propiedad está garantizada, la propiedad está protegida. Una concepción de la propiedad, pues, que no es totalmente absoluta, pero que tiene el suficiente reconocimiento como para que entendamos que este es un país que no tiene una estructura de carácter socialista, por ejemplo, ¿no? Es un país capitalista. Es un país capitalista con un Estado social de derecho que reconoce la libre empresa y reconoce el derecho de los particulares a la explotación de los bienes. Ahora bien, ¿y qué pasa entonces cuando el Estado, por ejemplo, invade la propiedad privada? El Estado, cuando el Estado ocupa la propiedad privada. En la Constitución actualmente está escrito el artículo 90, que consagra lo que se llama el régimen de responsabilidad del Estado. Este sistema, esto lo que dice es que, palabras más, palabras menos, es que cuando el Estado en su funcionamiento le causa daños a las personas, le causa daños a los particulares, tiene derecho ese particular tiene derecho a ser indemnizado, porque los particulares no tienen la obligación jurídica de soportar los daños que el funcionamiento o la actuación del Estado les causa. Y entre las digamos, regulaciones que la ley ha establecido, este sistema de responsabilidad, está en que las personas tienen derecho a demandar la indemnización de los bienes en el caso de que, por razón de obras públicas, o sea, cuando se esté construyendo una obra pública y se le causen daños a las personas. Por ejemplo, supongamos que haya una propiedad que colinde con una carretera que se está reparando y entonces resuelvan meter la maquinaria al predio del propietario y le destruyen buena parte de su sembrado. Ese señor tiene derecho a ser indemnizado por el Estado en el caso precisamente porque el daño ha sido causado por ocasión de obra pública, y no tiene que entrar a demostrar nada distinto que el daño. O sea, no tiene que ponerse a probar que fue que no hubo la suficiente prudencia, que no hubo el suficiente cuidado, que el capataz allá de las obras, no sé qué, en fin. No, simplemente obra pública, daño a mí, indemnización, pare de contar. Eso está totalmente establecido. Porque puede ocurrir también que el Estado no simplemente le cause daño a la persona como resultado de la obra pública, sino que le ocupe la obra, temporal o permanentemente. Si se la ocupa temporalmente, tendrá que pagarle los daños que le causó mientras permaneció ahí metido. Y si la ocupó permanente, ¿cómo lo puede ocupar permanentemente? Yo recuerdo cuando estaba aquí en el Tribunal Administrativo del Valle, el caso de una estación de policía en Buenaventura que la construyeron en el terreno del Estado, pero siguieron adelante, se entusiasmaron y entonces siguieron construyendo en el territorio colindante, y al final la estación quedó en una parte que no era propiedad del Estado, no era un bien público ni un bien fiscal, sino que era de una persona que vivía en Estados Unidos, que cuando regresó se encontró con que en su propiedad había una estación de policía. Ese es un caso pues que no tiene reversa, porque
de acuerdo con lo que se establece, lo que hay que hacer ahí es pagarle a la persona la propiedad. Entonces, en ese caso, pues hay que indemnizar totalmente a la persona. Y hay que entender en los ámbitos de la indemnización que la indemnización incluye no solamente el daño emergente, sino también el lucro cesante. De manera que en el caso de las invasiones por parte del Estado, o sea, llamémoslas así, en las invasiones, llamémoslas ocupaciones por parte del Estado, si el Estado, con la intención, con el propósito de construir una obra pública, se apodera de una propiedad, pues tiene muy claramente que entrar a indemnizarlo. Esto se ha dado en ciertas regiones del país, aunque parecería muy teórica, no lo es. Hay regiones del país en donde Invías, por ejemplo, termina construyendo la carretera en un territorio que finalmente no es el territorio que supuestamente adquirieron o a la persona a quien se lo adquirieron no era el verdadero titular, o simplemente entraron directamente a realizar la correspondiente obra. Ahora, ¿y qué pasa si la invasión, en términos generales desde el punto de vista de la responsabilidad, y qué pasa si la invasión no es del Estado, sino que es de un particular, de cualquier raza? Si es obra de un particular. Como la propiedad está protegida en Colombia y está constitucionalmente garantizada, entonces el titular tiene todo el derecho a exigir de la fuerza pública el amparo para que sea expulsada la persona que la ocupa, independientemente de las normas que se establecen en el Código Penal. Pues ustedes saben mejor que yo, porque lo han padecido, por lo menos algunos de ustedes, que hay tres conductas que están precisamente castigadas en el Código Penal. Están los procedimientos policivos, están procedimientos de naturaleza civil e incluso hasta la tutela. De pronto ahora menciono un poco el tema de la tutela. Hay esa posibilidad, hay unas armas jurídicas, pero en el fondo lo que se necesita es que la fuerza pública entre y desaloje los terrenos. El Estado tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hace, entonces incurre en un tema de responsabilidad frente a la persona que sufrió daños en su propiedad, que sufrió daños en sus cosechas, en sus sembrados. Esa persona tiene que ser indemnizada, y eso no existe ninguna razón para que no sea así. Y no solamente es eso así, sino que la autoridad, si la autoridad no presta su brazo para defender los derechos de la persona, esas autoridades asumen unas responsabilidades personales. Es más, eventualmente hasta las llamadas procedimientos de restablecimiento, de repetición que se llaman. Es decir, el funcionario que no presta su colaboración al ciudadano titular de un derecho de dominio para que le sea devuelto, va a asumir una responsabilidad personal y eventualmente va a tener que pagar con su propio patrimonio, devolverle al Estado por lo menos lo que pueda, ¿no? Porque nunca va a poder del todo, la indemnización de los bienes que hayan sido afectados y que debieron ser indemnizados por parte del Estado. Eso es absolutamente claro. Ahora, si lo que se alega y lo que se alegare es que la autoridad no puede meter allá a la policía, que no puede llamar a la policía porque existe el peligro de que se perturbe el orden público, que vaya a haber una matanza o alguna cosa parecida, con mayor razón. Es decir, esta es una situación en la cual el proceso es todavía más simple. Primero porque el Estado tendría que demostrar, bajo todas las formas, que efectivamente no prestó el apoyo de la fuerza pública porque existía una inminente situación de alteración del orden público en grandes proporciones que hacía que digamos, esa actuación fuera a causar daños de mayor magnitud que los que se supone que se va a defender. Pero de todos modos, en todos esos casos hay una responsabilidad del Estado. Lo que yo quiero significar es que el Estado en Colombia tiene la obligación de defender la propiedad, y si no lo hace, entonces va a adquirir o asumir responsabilidad. Yo entiendo, todos nosotros
tenemos muy en claro que lo que queremos no es que nos paguen nuestras propiedades, no que, lo que queremos no es que nos indemnicen, porque además eso está claro. Lo que queremos es que la autoridad entre a resolver la situación que se está presentando. Ahora yo creo, y con esto pues termino porque ya ahí me dieron el preaviso, que tiene que haber una actitud muy clara de parte de ustedes, una actitud muy radical frente al Estado, porque muchas de estas carencias o de esta inercia del Estado se debe a actitudes políticas, a falta de decisión política, y a mí me parece que de pronto ha faltado una mayor decisión frente al Estado para exigirle, no a título de beneficencia ni de benevolencia, sino a título de un derecho que está constitucionalmente amparado, exigirle que actúe y hacerle valer y hacerle ver a las autoridades que ellas están asumiendo responsabilidades personales. Entonces hay que acudir a todos los medios, no solamente a los medios penales, que por supuesto hay que utilizarlos, pero que no son tan efectivos, sino que hay que acudir a los medios hay que acudir a la Procuraduría, hay que acudir a la Fiscalía, hay que acudir a todos, absolutamente todos los mecanismos que se tengan. Y además creo yo que hay que el Valle del Cauca, el norte del Cauca, tienen que expresar claramente en este momento en el que el país está viviendo la situación que tenemos, expresarle con toda claridad, primero la voluntad de defender su propiedad, y en segundo lugar, exigirle que plantee si existe una política pública, una política pública soterrada que tiene por objeto garantizarle a otras personas aspiraciones que no tienen respaldo o sustento jurídico. Porque si es así, entonces habrá que obrar de conformidad con esa actitud. Si lo que se dice es, no, es que lo que pasa es que el gobierno tiene claramente establecidos los propósitos de que se hagan estas o cualquier otra, se ampare a determinadas personas, para que esas personas puedan triunfar en sus aspiraciones de ocupar terrenos, territorios y dominios que hoy en día son de propiedad de otras personas, pues que el Estado lo diga. Pero digamos, mantener una actitud timorata frente al Estado sobre la base de que quién sabe qué puede pasar, entonces eso lo que significa es que sí va a pasar, sí va a ocurrir de aquí en adelante. Yo creo que tiene que haber, insisto, una actitud de exigencia frente al Estado. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que el Estado quiere? ¿Qué es lo que está pensando para que entonces se sepa exactamente qué es lo que se puede hacer? Pues yo tenía de pronto otras observaciones, pero pues dado el tiempo, les quiero agradecer por haberme puesto atención pues... bueno, me dan 5... No, yo quería... Quería hacer la anotación en relación con la tutela. Una de las cosas pues, que había por decir es que en Colombia la Corte Constitucional no le ha querido reconocer a la propiedad el carácter de derecho fundamental. La jurisprudencia de la Corte lo que dice es que cuando la propiedad está vinculada al mínimo vital, puede ser defendida a través de la tutela. Sin embargo, es importante tener en cuenta un hecho. La Convención Americana de Derechos Humanos establece con toda claridad que entre esos derechos humanos está la propiedad, y que cuando quiera que la propiedad fuere afectada tendrá que haber una justa indemnización. Eso digamos es una cosa muy clara que lo que significa es que uno podría eventualmente, en el momento ahora que el país regrese a situación de paz, uno puede convocar los tribunales internacionales para la defensa de la propiedad, porque Colombia firmó en 1974 una convención americana donde se comprometió a respetar la propiedad. Y en ese sentido es perfectamente factible que
se convoque a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, para que se haga esa defensa, que en Europa es muy clara, ¿no? Claro, o sea, en Europa pues ellos no tienen que lidiar con masacres ni genocidios, bueno, no tenían, porque ahora ya tienen, pero es muy común frente a la Corte Europea de Derechos Humanos la defensa del derecho de propiedad. En la Constitución alemana, que es de la Constitución de donde nos viene el Estado social, es muy clara, muy categórica y muy precisa en la defensa del derecho de propiedad. Bueno, que la idea de que estos países europeos pues, tienen una visión mucho más laxa en materia de propiedad no es cierta. Y no solamente la Corte, los tribunales europeos, los tribunales de la Comunidad Europea, son tribunales frente a los cuales se plantea con mucha frecuencia la defensa del derecho de propiedad. Yo no veo por qué entonces, si el país ha firmado una convención, la Convención Interamericana, no pueda, además los propietarios, igualmente presentar sus reclamaciones y sus demandas contra el Estado, que no haga esa defensa y hacer valer, por supuesto, todos esos derechos. De manera que ese es otro ámbito, otro punto que también puede explorarse eventualmente frente a estas situaciones que se están presentando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención.